Buenos días, amigos de Café de Economía. Hoy, otra semana más, vamos a abordar los temas importantes, los temas que están de actualidad desde el punto de vista económico, y en esta ocasión contamos con una nueva incorporación en nuestro programa. Se incorpora desde Miami, por lo cual podemos decir que Café de Economía ya es un programa de índole internacional. María Lorca Susinos, colaboradora de CNN y profesora de la Universidad de Miami en su Escuela de Negocios. ¿No es así, María? Sí, exacto. Muchísimas gracias por la invitación. Lo digo porque, a ver, yo pronunciarlo en inglés no, porque no. En mi época en España hablábamos francés, no hablábamos inglés, ¿no? Pues luego también nos acompañan pues Miguel Ángel Paniagua y José Vicente Mario. Hoy nos falta Alicia, pero en este momento se encuentra viajando en tren y, como todos nuestros amigos españoles saben, todavía en el tren en España es muy difícil poder llevar a cabo una conexión por internet, con lo cual tendremos que esperar a la semana que viene para que nuestra Alicia pues esté presente en el programa. Pues bien, vamos a entrar ya en materia. Como de todos es sabido, a la hora de analizar la situación económica de un país, hay elementos que nos dicen cómo va ese país desde el punto de vista de la economía. Por un lado está el Producto Interior Bruto, por otro lado está el tema del déficit, está también el tema de la deuda pública y está también otro tipo de datos que nos dicen si un país va bien, mal o regular. En el caso de España, ayer mismo hemos conocido que España en este momento tiene un 117,1% de porcentaje de deuda pública. ¿Eso qué supone? Pues que España está a nivel de deuda pública que no ha tenido en los últimos 118 años, porque eso se produjo una cifra similar en el año 1902. Entonces vamos a analizar con ellos, que son absolutamente especialistas en este tema, cómo la cosa, qué consecuencias puede tener y qué problemas nos puede generar de cara a futuro para salir por la pandemia. Miguel Ángel, ni que decir tiene que el hecho de la pandemia, el COVID-19, ha tenido una gran influencia en esta grandiosa deuda que tiene España de llegar al 117,1% de deuda pública, lo que supone que en el último año hemos alcanzado la terrorífica cifra de 1.300.000 millones de euros de deuda, que, como decía anteriormente, no se ha producido en los últimos 118 años. ¿Nos podrías describir un poco cuáles son los parámetros de esta deuda y cuáles son un poco los motivos por los que esta deuda se ha incrementado de esta forma tan bestial? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, a María, bienvenida a nuestra tertulia. Y bueno, esto viene un poco todavía de la anterior crisis económica, porque no habíamos recuperado los niveles precrisis y antes de que pudiéramos volver a esos niveles, pues la pandemia nos ha un poco trastocado todos los planes. También es cierto que podríamos estar en unos niveles más bajos porque desde que llegó el gobierno de Pedro Sánchez en 2018, el cambio de rumbo de la evolución que había de la deuda pública ha sido también importante, y de incumplimiento de los déficits, etcétera, etcétera. A mí personalmente me preocupa bastante porque estos niveles tan altos de deuda, primero, España no estaba acostumbrada, como tú bien has dicho, desde hace 118 años no teníamos este volumen de deuda sobre PIB. Pero me preocupa también, sobre todo porque una cosa que habíamos conseguido solventar durante los años después de la crisis, durante el gobierno sobre todo del Partido Popular, fue reducir de forma muy importante la deuda privada. Y es que ahora resulta que tenemos el volumen de deuda privada máximo, hemos vuelto a igualar el volumen que tuvimos durante la anterior crisis. ¿En qué porcentaje está más o menos, Miguel Ángel? En el 165% del PIB. Lo cual ya es una cifra muy alta, muy alta, muy alta. Claro, estamos hablando de que en total, si sumamos las dos, estamos hablando de aproximadamente 3 billones de euros de deuda entre la pública y la privada. En la anterior crisis
teníamos una deuda pública muy reducida, con lo cual, y una deuda privada muy importante. Pero bueno, con una y otra pudimos compensar, incrementamos la deuda pública de forma importante, pero empezó un proceso de reducción de la deuda privada. En estos momentos, como estamos ahora en máximos, tanto de la deuda pública o de la deuda privada, de las dos, pues no tenemos prácticamente margen de maniobra y eso es bastante peligroso. María, una malagueña como tú, aunque lleva 20 años en Estados Unidos y es especialista en temas de relaciones internacionales y también de temas de economía, cuando hay estas cifras con respecto a la deuda pública española, ¿qué piensa? ¿Qué sensaciones te da? Hombre, vamos a ver una cosa, yo doy la clase teórica, ¿no?, de todo esto y como siempre yo digo, bueno, podemos tener deuda, podemos tener déficit, el problema es analizar el por qué, ¿no? Si tú tienes una deuda o tienes un déficit, pero es un dinero que tú estás utilizando pues para ponerlo a funcionar, para mejorar las infraestructuras, ¿para qué se está utilizando? ¿Para qué te estás endeudando? ¿Para qué estás creando déficit? Yo creo que es lo que hace la diferencia. A mí lo que me preocupa cuando uno analiza estos datos que son terribles, pues es como hemos visto, o sea, y vosotros sabéis mejor que yo que estáis en España, ¿a dónde está yendo el dinero? ¿Cuál va a ser, digamos, el retorno de ese dinero que nos estamos endeudando, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí me preocupa, que yo creo que todos los países, porque ayer aquí en Estados Unidos, ayer o antes de ayer salió Yellen diciendo, venga, esto es una fiesta, todo el mundo a endeudarse, todo el mundo a pedir dinero, a gastar y esto. Entonces aquí en Estados Unidos lo vemos, ¿no? Pero el problema está en qué se está gastando el dinero, en dónde se está poniendo el uso del dinero. Y yo creo que eso es un factor también que hay que analizar y en el caso de España me da la sensación, yo no lo conozco tan bien como todos vosotros, de que no se está poniendo a un uso que fuera el 100% adecuado. José Vicente, tú que eres especialista en temas de tesoro, como ha dicho María, ella formuló las preguntas. ¿En qué se está gastando el dinero? ¿Cómo se está gastando? ¿Y a dónde vamos? No se te oye. Tienes el micrófono ahora. Sí, exacto. Si me preguntas a mí en qué se está gastando el dinero, vamos a hacer aquí una enciclopedia. Pero es muy importante esto que comentaba María porque es verdad que el endeudamiento es un medio, ¿no? Igual que los recursos propios es otro medio, ¿no? Y ninguna empresa, si analizas una cuenta, un balance de una empresa y ves que todo lo financia con recursos propios, pues seguramente un control financiero le dirá, oiga, usted no lo está haciendo bien, ¿no? Y al contrario, si lo financia todo con endeudamiento, pues también, no es, es decir, el endeudamiento es un medio, igual que los recursos propios es un medio, ¿no? Por tanto, hay que saber en qué proporción, cuándo el endeudamiento empieza a ser peligroso y, sobre todo, la finalidad del endeudamiento. Claro, si tú te empiezas a endeudar para corriente, pues tenemos un problema, ¿no? Por tanto, el endeudamiento, oiga, ¿es malo? No, no es malo. ¿El descontrol del endeudamiento? Sí, es malo. Y la finalidad no bien dirigida del endeudamiento, pues es peor aún, ¿no? Nosotros en nuestro país hicimos, porque yo creo que hay que poner en simetría las dos crisis, la del 2008 y la de ahora, porque están gobernando los mismos, ¿no? Están gobernando los mismos y están haciendo lo mismo. Hicimos una política de expansiva de gasto público descontrolado en 2008, entre 2007 y 2011. Miguel Ángel decía, ahí el crecimiento de nuestro endeudamiento fue exponencial en 4 años, un 35 puntos de PIB, ¿no? Y además mal dirigido, porque una parte importante fue el Plan E, que era... Sí, lo de las rotondas y las aceras, ¿no? Sí, y ficticio, ¿no? Provocó un pequeño repunte en 2010 de crecimiento, pero es que en mayo ya nos están cortando las alas y todos los que nos prestaban el dinero, ¿no? Nos decían, oiga, es que usted no me lo va a saber devolver, o empieza usted a hacer lo que tiene que hacer, o usted no me va a devolver el dinero. Por lo tanto, le impongo las condiciones y aquí vienen los recortes de Zapatero, ¿no? En pensiones, en salarios públicos, en inversión pública. Que todo aquello parece que no se recuerda porque estos nunca han roto un plato, ¿no? Bien, 35 puntos de PIB en solo 4 años. Luego vino el Partido Popular y hicimos 27 puntos de PIB en prácticamente 8 años, 7 años. Claro, es muy diferente, ¿eh?
es muy diferente el ritmo de avance. Y lo que nos ha pasado este año es que en un año le hemos metido 20 puntos de PIB al endeudamiento, ¿no? Hemos pasado el 97. José Vicente, no nos asustes más porque, madre mía. Pero, Miguel Ángel, a la hora de hablar de esta deuda que tenemos, se habla que estamos en un déficit público superior a lo que deberíamos, aproximadamente de un 8%. Luego, por otra parte, según estimaciones de la Comisión Europea, que España pueda corregir este nivel de endeudamiento puede alcanzar aproximadamente hasta el año 2031. Y viendo estos parámetros, ¿tú qué crees? ¿Que se va a producir un cambio de deuda amortizable a deuda perpetua? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero estamos en una situación que sí o sí tendremos que vernos obligados a pedir los fondos MEDEL, ¿no? Bueno, la presidenta del Partido Socialista y Podemos, o sea, es decir, el gobierno, han hecho un planteamiento de reestructuración de la deuda, de que el Banco Central Europeo nos condone una parte de la deuda, una cosa terrible. Y ha tenido, bueno, el propio Partido Socialista no ha criticado a su presidenta, pero bueno, ha dicho que al menos el gobierno o la parte del gobierno del PSOE se ha desmarcado de esta propuesta de su presidenta, porque es algo ilegal, irresponsable y dañino, porque dañaría la confianza de todos los socios del euro, que todos los socios del euro se basan en un pacto de confianza y que es absolutamente imprescindible en la Unión Europea, y además contraviene los tratados de la Unión, con lo cual una cosa que se hizo en el año 1902, que fue una de las formas de salir, de bajar este nivel de endeudamiento, que fue trasladar deuda a deuda perpetua, una reestructuración de deuda. Ahora el problema es que no tenemos prácticamente mecanismos, porque no podemos devaluar, no podemos reestructurar deuda por lo que os acabo de comentar. Entonces no tenemos un instrumento de política monetaria para poder hacer palanca para rebajar el nivel de deuda. Entonces la única opción que nos queda es el crecimiento. Un crecimiento importantísimo, extraordinario, si no queremos hacer ajustes salvajes incluso de nuestro presupuesto nacional. Y eso con la izquierda es muy complicado. Porque normalmente... Miguel Ángel, por dato complementario, hasta poco antes de que se celebraran las elecciones generales, a la hora de que se emitiera deuda española y se vendiera en los mercados, prácticamente el tipo de interés era negativo, o sea que, y además era una deuda bastante aceptada. Ahora mismo, ¿cómo está ese tema en los mercados? Porque hay que recordar que 2 o 3 veces al mes viene una deuda a 6 meses o a 2 años o 4 años, se emite deuda para que sea cubierta por los tomadores, ¿no? Seguimos en tipos bajísimos, seguimos todavía emitiendo a los plazos más cortos a tipos negativos, pero no porque España esté aportando una confianza especial, sino porque el Banco Central Europeo tiene en marcha todavía toda la batería de medidas que tomó cuando se inició la pandemia para controlar las posibles consecuencias financieras para la Unión. Entonces, mientras el Banco Central Europeo siga en marcha con su política de compra de deuda soberana de los países, es muy complicado que el tipo de interés pueda subir y seguiremos emitiendo barato, incluso a los plazos cortos en tipos negativos. María, desde el punto de vista de la teoría, porque ellos son prácticos porque están todo el día con temas de presupuestos, tesoro, enmiendas y cosas de estas, pero tú que eres teórica, ¿qué opinas que la presidenta del primer partido del gobierno, junto con un secretario de Estado que es del segundo partido, que entre los dos componen un gobierno social comunista, resulta que con otros 200 que se llaman intelectuales, nada más y nada menos que pidan la condonación de una gran parte de la deuda española? ¿Tiene lógica económica eso? No, económicamente no tiene lógica, pero sí tiene lógica desde el punto de vista de su teoría política, económica, filosófica, marxista, ¿no? Que vivimos en esta burbuja que
realmente lo que se están creando, pero no solamente España, ¿eh? Yo creo que estamos en una situación en que hay muchos otros países, bueno, estamos hablando de España, que es lo que nos duele, ¿no? Pero es que yo creo que lo que se está creando, a ver, yo entiendo que hay una pandemia, yo entiendo toda esta situación, que estamos fatal, que no nos hemos recuperado de la crisis del 2010 y todo eso, eso es entendible, pero es que lo que yo veo una vez más es que nos están poniendo los medios para poder echar a trabajar, que es lo que se tiene que hacer. Entonces lo que estamos teniendo son países zombies, igual que hablamos de empresas zombies, tenemos empresas explicando, o sea, nos están manteniendo porque el Banco Central nos está comprando la deuda, efectivamente ya no hay maniobra, como habéis explicado súper bien, para maniobrar desde el punto de vista de política monetaria. Entonces, ¿ahora qué nos viene? O sea, yo estoy esperando que ahora lo que digan es lo único que queda para, digamos, cerrar el déficit que tenemos y reducir un poco la deuda es meterte un rajonazo fiscal. ¿Hasta cuándo podemos también aguantar? Es que, ¿qué queda por hacer? Es que yo lo que veo es que esta situación donde nos están llevando es tan perjudicial que yo no veo por dónde romper el lazo para poder echar a andar la economía. Desde el punto de vista fiscal, según los datos emitidos ayer por el Banco de España, parece ser que por contra que se esperaba, pues parece que se ha recaudado más. Pero desde luego en los presupuestos de 2021, cuando se ve la política fiscal del gobierno, parece que va a vaciarnos los bolsillos, pero que esto no va a reactivar la economía. Entonces, entre otras cosas, ¿cómo vamos a generar dinero para pagar esa deuda? Porque antes nos hemos basado mucho en la exportación, pero es que nuestra industria está parada, nuestra segunda industria más importante, que es el turismo, este año prácticamente no va a tener funcionamiento ni va a tener capacidad de recepción de turistas, que llegamos a 80 millones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar este año teniendo en cuenta los presupuestos, José Vicente? Bueno, este año va a pasar que pensábamos que acabando el 20 y entrando en el 21 todo acabaría y todo iría mejor, y no. Este año lo que va a pasar es que aún vamos a sufrir bastante, ¿no? Los gastos de los presupuestos de 2021 están todos, ¿eh? Y esos se van a hacer. Y los ingresos, porque si los ingresos has previsto una recaudación para, evidentemente, nivelar los gastos, ¿no? Para hacer un presupuesto equilibrado, ¿no? Si has previsto la recaudación fiándote en una tasa de crecimiento de la economía del 9,8, contando dos puntos y pico de fondos europeos, vas a tener un agujero de ingresos. Vas a generar más déficit, nuevamente vas a entrar en el bucle de mayor endeudamiento, ¿no? Yo, como explicaba María, la situación es complicada, pero sobre todo, y Miguel Ángel también creo que lo ha apuntado, es que necesitamos crecimiento económico. Esto es lo primero, porque en la primera ola cerramos, o sea, confinamos la demanda y cerramos la oferta. Esta fue la solución, ¿no? Y desde entonces, con los rebrotes, hemos siguiendo con restricciones de actividad económica. Es muy difícil sostener políticas de protección, políticas públicas de protección, como expedientes de regulación temporal de empleo, como tal, como cual. Es muy difícil si no haces crecimiento, si no generas crecimiento para poder financiar las políticas públicas, ¿no? Y esta idea y este mal mensaje de no, ya me lo perdonarán, no puede ser. Y vuelvo a decir exactamente el mismo mensaje que en 2008 y 2009. Gastemos, comprometamos crédito presupuestario. ¿Contra qué? Contra deuda, que ya nos lo perdonarán, ¿no? Y peor, en aquel momento peor, contra la espalda de los proveedores, que no pasa nada, ellos aguantan, ¿no? Pero es que esta historia de perdónenme, esto es muy mal mensaje. Entonces esto genera muy poca confianza. Si los que te prestan el dinero te oyen decir, perdóneme, vamos, es que no te van a prestar el dinero. Sí, María. Yo levanto el dedo. No, tú dale. Venga. No, es que ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo vivo aquí en Miami y yo aquí todo lo veo muy sesgado porque yo, la antena que tengo para coger la información, pues solamente me da
la televisión española. Y hace un par de días yo me reía porque salió el señor muy puesto con su corbata y tal, diciendo, tendréis, como digo, los datos mejores, ¿no? Que en España había habido un récord de crecimiento de empresas. Y yo, claro, me quedo así, digo, bueno, ¿cómo es? Claro, me pongo y miro, porque también aquí en los Estados Unidos el emprendimiento, ¿no? El número de creación de empresas, cuando tú vas, por ejemplo, yo tengo una empresa de asesoría, ¿no? Yo voy, creo una empresa de asesoría, me dan un número de identificación fiscal, racataca, para empezar a pagar impuestos, ¿no? Pero mi empresa es sin asalariado, aquí la única que está soy yo. Entonces, cuando escuché esto, yo me voy, me pongo y miro, que me cuesta mucho trabajo, vosotros tendréis mejor la data, el número de empresas, efectivamente, pero todas las empresas son unipersonales sin asalariado. Entonces, claro, típicas personas que los pobres han quedado sin trabajo y cada uno se está montando un chiringuito a ver lo que puede vender, ¿me entiendes? Pues que eso no crea empresa, como tú dices, eso no crea crecimiento económico, no estás asalariando a nadie, no estás poniendo la máquina de la producción económica a funcionar, y lo daban a bombo y platillo, jolín, como si eso fuera la gran cosa, ¿me entiendes? Mira, eso en España se llama autónomo, y los autónomos están prácticamente en quiebra en España, hasta el punto de que el presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo Amor, hace poco se quejaba de que el sector estaba a punto de crack. ¿No era así, José Vicente? Sí, claro, se dice normalmente. España, el sector empresarial, España es un país de pymes, de pequeña y mediana empresa. Pero es que esto ya no es verdad, es que somos un país de microempresa. El 95% de las empresas por asalariados es micro, que genera el 25% del valor añadido bruto y que genera en torno al 18% del empleo. Pero es que el 0,1% es gran empresa que te está generando el 35, creo que era, por ciento del empleo. Claro, este es uno de los grandes desequilibrios de nuestra actividad económica. Tenemos el tamaño de nuestras empresas y a la primera tongada, porque yo no sé qué dato viste en televisión española, seguramente tergiversado, porque bueno, también estamos bien en televisión española. Esto, Miguel Ángel. Pero a la primera, María, a la primera tongada, 100.000 empresas han desaparecido del mapa en 2020. Pero es que a la primera, ¿por qué? Porque son pequeñísimas. Miguel Ángel, de ese 1.300.000 millones de euros que tenemos de deuda, se habla mucho de que el gobierno ha gastado en ERTES, en ERES y demás. Lo cierto es que tú hablas con la gente de la calle, ese dinero no lo ha recibido, pero ¿se sabe qué cuantías o qué porcentajes de la deuda pueden pertenecer a esos ERTES, ERES o a esos ERES que tendremos a partir del mes de mayo, junio, que se convertirán en ERES? Pues no lo tenemos, porque no tenemos todavía los datos de cierre del presupuesto del año pasado y todavía no tenemos esos datos. Pero el tema viene un poco a colación de lo que comentabais antes, lo que comentaba María, de que cuando gastas para invertir, al final todo ese gasto al final va a venir recuperado vía ingresos tributarios. Pero claro, cuando gastas en gasto corriente, en gastos para mantener a una parte de la población o para compensar, indemnizar, etcétera, etcétera, en una situación tan dramática como esta, pues no tenemos nada. Y por eso a mí me molesta tanto, porque nosotros al final tenemos una oportunidad, que son los fondos de recuperación y resiliencia que nos envía la Unión Europea, los 140.000 millones. 70.000 los tenemos que devolver y la otra mitad no. Pero esos fondos deberían ser capaces de volver a impulsar la economía, el crecimiento económico, nuevos sectores económicos que necesitamos desarrollar. Y el problema es que en vez de utilizar esos fondos para eso, se van a utilizar de forma política. Porque, como sabéis, hemos pedido que un comité de expertos manejara la gestión de estos fondos para que fueran aplicados a aquellos sectores más importantes para nuestra economía. Y al final, el jefe de gabinete del presidente del gobierno, el estratega, el comunicador, el que dirige la política comunicativa del gobierno. Y en manos de esa persona es en donde hemos depositado el futuro del país. Y quizá la única esperanza que teníamos en el futuro.
María, ojo al dato, nuevamente endeudamiento, porque la Unión Europea se endeuda de en hecho, 750.000. ya hay un endeudamiento de 26.000 millones de euros a cuenta de esos fondos que se han pasado a deuda pública. Sí, pero al final la Unión Europea se endeuda en 750.000 millones de euros y hay un reparto de ese dinero que obtengamos vía endeudamiento. Pero es que nos endeudamos con nuestros socios y cuando nuestros socios digan, oye, pero ¿tú qué haces? Yo no me fío, lo que decía ahora mismo Miguel Ángel Paniagua, ¿no? Yo no me fío de que estas finalidades, de que este reparto político de los proyectos, si haces esto, no me vas a poder aguantar tu parte alícuota del préstamo y entonces me voy a enfadar y entonces te voy a empezar a poner condiciones y te voy a empezar a decir que recortes donde tengas que recortar porque tienes que devolver el dinero igual que yo. O sea, nos juntamos con unos, que es el Club Europeo, para endeudarnos. Y si alguien, igual que nosotros también lo podemos decir de otros países con los que nos endeudemos, ¿no? Si observamos que los proyectos se reparten con un criterio clientelar, de factores políticos, en vez de la eficiencia y en vez de poder reformar nuestra economía, pues vamos a tener un problema. María, tú que eres especialista en fondos europeos, ahora resulta que de los 140.000 millones que va a recibir España, descontando de esos 70.000 millones lo que va a tener que aportar a la Unión Europea, resulta que se van a tener que ir empezando a devolver a partir del 2023. Pero a mí hay un elemento que me preocupa mucho y es el hecho de que la potencia y la importancia que tenga Alemania puede perjudicar mucho a España de cara a futuro a la hora de poner esas condiciones que acaba de decir José Vicente, porque resulta que la canciller Merkel próximamente se va a retirar y quien le va a sustituir, que es uno de los responsables de Baviera, parece ser que es de los frugales. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puede pasar con respecto a esa percepción de fondos? Hombre, es que vamos a ver una cosa. Esto es como todo. Yo soy profesora, ¿no? Entonces yo creo que y tengo una niña chica, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer en un momento determinado es, pues oye, sacar la chancleta. Entonces yo creo que ese señor de Baviera y Europa ya está tardando en sacarnos la chancleta y decirnos, es que vivimos en un mundo de buenismo, de ay, sí, porito, que no, que nos tienen que decir que somos muy impresentables y que no nos podemos gastar el dinero en eso y que en la reunión esta de expertos, bueno, por lo menos esto no es como los expertos del COVID, que yo nunca me enteré aquí quién era, pero bueno, por lo menos vosotros sabéis que el dinero se lo ha dado el señor este que no sé cómo se llama, ¿no? Que Miguel Ángel lo ha mencionado, pero es que eso no puede ser, es que nos tienen que decir, a ver, este dinero va para esto y nos van a tener que hacer un plan de acción como a los niños chicos y a mí me parece muy bien y cuanto más tarden en hacernos eso, peor nos va a ir y peor vamos a estar y más difícil va a ser recuperarnos, porque esto no es el Partido Popular, que son toda gente seria, estos son una panda de mangurrinos y entonces pues es que estamos en manos de 4 titiriteros y que nos están llevando a la ruina, porque a ver en qué país, es que ni siquiera aquí en Estados Unidos, oye, a mí me han dado un préstamo para mi empresa y primero la tengo que pagar y segundo tengo que explicarle al gobierno aquí de la Florida en qué me estoy gastando el dinero y lo tengo que justificar. Entonces, ¿qué pasa? Que es que tenemos que ser mayores de edad y eso es una cosa que España, pues es que no nos gusta ser mayores de edad o no sé qué está pasando. Entonces, que venga el de Baviera y nos saque la chancleta, porque yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Miguel Ángel, tú eres un especialista en tema de crisis económica, como lo evidencia el hecho de que cuando se llevó a cabo aquella comisión de investigación de la crisis financiera, no hiciste nada más y nada menos que 200 folios de conclusiones que asustaron a más de uno por la calidad de su contenido y de hecho yo sé que estás pensando en escribir un libro o algo así con esas conclusiones porque la verdad que son fabulosas, pero analizando la crisis anterior y la crisis actual, ¿qué salidas o cómo ves la posibilidad de que salgamos de esta vivos? Bueno, con un gobierno de izquierdas lo veo realmente imposible, porque el problema de la izquierda cuando llega al gobierno es que toda la demagogia que ha utilizado durante sus años de oposición le impiden ya, aunque quisieran, que no quieren, pero aunque quisieran, les impide tomar medidas adecuadas a la situación económica que se encuentran. Es imposible. Tampoco quieren, pero aunque quisieran o aunque les forzaran, tampoco lo podrían hacer porque va en contra de
toda la palabrería y toda la demagogia barata que utilizan siempre en sus discursos durante los años de la oposición. Entonces es muy complicado. Con este gobierno es imposible. Llegará el día en que habrá otro gobierno, espero que sea un gobierno encabezado por el Partido Popular, porque ya hemos demostrado en 2 ocasiones que hemos conseguido sacar al país de unas situaciones muy críticas y lo volveremos a hacer. Y básicamente lo que hay que hacer es, hay que hacer ajustes en el gasto. Bueno, pues hay que hacer ajustes en la administración pública, hay que hacer ajustes, hay que hacer una reforma fiscal. No estoy hablando de subir impuestos, pero sí hacer una reforma que ajuste bien cada medida fiscal que tomemos, que tenga consecuencias positivas en lo que queremos, que es básicamente el crecimiento económico. Ya lo decía antes, que esto se tiene que conseguir a base de crecimiento económico. No hay otra salida. Entonces hay que hacer ajustes fiscales, ajustes, te digo, sobre todo en la administración pública. Hay que rehacer un poco algunos compromisos a medio y largo plazo que tiene este país y, sobre todo, incentivar cualquier oportunidad de actividad económica. Eso es lo que hay que hacer para generar crecimiento suficiente, porque al final el crecimiento es lo único que consigue ingresos tributarios, ingresos para el Estado, que es con lo que vamos a pagar la deuda, con lo que vamos a reducir la deuda, a pagar los intereses de la deuda y que nos permite seguir manteniendo nuestros servicios públicos. José Vicente, a la hora de hablar de deuda, muchos se quejan de que la administración es muy grande, que la deuda del sector público es tremenda y echan mucha culpa también al hecho de las comunidades autónomas y de la gran cantidad de gasto que tienen las comunidades autónomas. Pero desde el punto de vista de salir de esta crisis, desde el punto de vista de que tengan una cierta autonomía financiera, sin contar con que desde Cataluña hay quien pretende controlar la política económica de la Comunidad de Madrid o así, pero ¿qué papel deben de jugar en eso que dice Pedro Sánchez de cogobernanza las comunidades autónomas para salir de esta crisis? No, esto cuando Sánchez utiliza el término cogobernanza no sabe qué significa. O mejor dicho, le da el significado de mi santa voluntad, ¿no? O sea, habla de cogobernanza, pero es puro postureo, ¿no? Y porque le sirve para esconderse cuando quiere esconderse y dice, no, yo estos los de la cogobernanza, y le sirve para imponer su voluntad cuando quiere imponer su alta voluntad, ¿no? Nosotros creo que afortunadamente una de las grandes reformas que hizo el Partido Popular en el gobierno en la anterior crisis fue coordinar mejor el endeudamiento de comunidades autónomas y Estado, ¿no? Antes de eso, pues yo recuerdo, yo entré en el Tesoro en 2011, yo recuerdo que el Tesoro no había llamado a Baleares en su vida, porque no le preocupaba. Pero claro, cuando en 2010, 2011 empezó a subir la prima de riesgo y el Tesoro se iba de roadshow por Alemania, por Inglaterra a captar, y los inversores le decían, ya, pero ¿cómo tienes todas las comunidades autónomas? El Tesoro decía, comunidades autónomas, si no me he enterado, espérate que llame. Y entonces fue cuando el Tesoro empezó a llamar a las comunidades autónomas a saber qué es lo que había debajo, en los cajones de deuda comercial, en los cajones, a saber qué había y a coordinar las políticas de endeudamiento. Yo creo que eso fue una de las grandes cosas que hicimos en la anterior crisis y en la etapa de gobierno del Partido Popular, ¿no? Y ahora creo que nos enfrentamos fruto de aquello, un poco mejor. Pero al final, el gobierno central tiene que crear un marco. Lo que no puede ser es decir, oiga, y que cada comunidad autónoma diga que a las 6 de la tarde se cierran los bares, el otro que diga que no, que pueden dar desayuno de 9 a 11 y de 1:30 a 4. Eso no tiene sentido, ¿no? El Estado, el gobierno de la nación tiene que crear un marco y luego, evidentemente, las comunidades autónomas sobre ese marco, pues ejecutar conforme a algunas especificidades, ¿no? Pero debe crear un marco y en materia también
ya digo, yo creo que en materia de endeudamiento está más controlado, ¿no? Porque de hecho todas las comunidades están reunidas bajo, bueno, excepto alguna, Galicia, Castilla y León, que se han comportado siempre bien en materia Pero de el endeudamiento. Consejo de Política Fiscal dicen que hacen, pero últimamente ni se reúne, ¿no? No, ves, bueno, ni lo convoca, ¿no? Pero, bueno, y convoca para nada, para decir... Bueno, de hecho, mira, convocó el otro día para establecer un reglamento de cómo vamos a coordinar esto de los fondos europeos y lo tuvo que retirar, porque es que era una vergüenza, ¿no? O sea, lo que digo, no era gobernanza, era ordeno y mando de Sánchez y Redondo en esa materia, ¿no? Y lo tuvo que retirar por vergüenza torera, porque las comunidades se lo pusieron en solfa, ¿no? María, una de las cosas que se ha comentado precisamente ayer era el hecho de que Joe Biden va a mantener los aranceles que ya había establecido a los productos españoles. Yo no sé si la gente pensaba que porque iba a ponerse Biden, las condiciones hacia España iban a cambiar. Si de tener a un Trump que más o menos nos despreciaba, resulta que Biden nos iba a acunar económicamente. Pero Estados Unidos acostumbra que cuando toma una medida, para cambiar esa medida, sea presidente demócrata o republicano, sigue hasta que considere por X razones modificarla de nuevo. ¿Tú crees que en el capítulo de la exportación, que ha sido uno de los factores importantes del crecimiento español en los últimos años, se va a mejorar, se va a empeorar? Tal y como están las cosas, ¿cómo crees que la exportación puede ayudar para alcanzar crecimiento en este momento en España? Hombre, vamos a ver una cosa, la exportación tiene que crecer porque aparte que la exportación te va a ayudar, si quitas un poco, si te ayuda a reducir tu déficit comercial que tienes, te va a ayudar mucho también al crecimiento del Producto Interior Bruto. Y bueno, España obviamente tiene mucho que exportar. Lo que pasa es que si estamos pensando en Estados Unidos, la situación que tenemos es complicada porque como tú has dicho, que hayan cambiado a Biden no significa que vayan a cambiar la política, porque la política estaba funcionando. Lo que pasa es que la gente, bueno, pues le tenía mucha tirria a Trump y entonces, bueno, pero se ha visto que la política comercial de América primero ha estado funcionando y ha creado muchísimos puestos de trabajo y eso se ha notado aquí en el país. Se ha visto cómo ha subido muchísimo el empleo, que ahora, bueno, ya sabemos cómo está. Entonces yo creo que igual que el otro día con China, se pensaba que lo de China, del presidente Trump, era pues eso, una locura que le había dado a él y tal, y se ve pues que el presidente Biden de momento no lo está modificando nada en absoluto, ¿no? Pero yo creo que lo que es política comercial de Estados Unidos va a seguir igual porque le beneficia y, hombre, España tiene muchísimo que decir en el mundo y le ayudaría muchísimo a mejorar su Producto Interior Bruto. Miguel Ángel o José Vicente, ¿qué opináis de esto? O sea, la exportación ha sido un motor, no tenemos ahora la industria en condiciones, por llamar de alguna manera el turismo está mal. ¿Cómo podemos sacar esto adelante? ¿De qué manera desde el punto de vista de conseguir una recuperación? Bueno, en la anterior crisis el crecimiento de las exportaciones nos aportó mucho porque las exportaciones nos obligan, nosotros no somos un país que podemos vender por precio, por bajo precio, nosotros tenemos que vender buenos productos, entonces nos fuerza a desarrollar mucho proyectos de innovación a todos los niveles, innovación gerencial, innovación comercial, innovación tecnológica, innovación en los procesos, etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que apostar por un proceso de crecimiento de las exportaciones, de abrir las empresas españolas a los mercados internacionales, porque eso nos aportará muchísima estabilidad para el futuro. Porque además hace que nuestras empresas crezcan. Una empresa que sale al exterior, una de nuestras pequeñas empresas que sale al exterior, normalmente acaba creciendo, acaba creando algunas estructuras para poder acceder a los mercados internacionales. Y eso también nos ayuda, como bien dijo José Vicente, que necesitamos que nuestras empresas crezcan. Y ya no nos queda mucho. Sí, José Vicente. Un factor importante de nuestro sector exterior es el turismo y está muy tocado, porque a diferencia de la anterior crisis, en que el turismo fue punta de lanza del sector exterior y con el sector exterior pudimos aguantar mucho mejor,
en esta nos toca de lleno, ¿no? No va a ser tan fácil, yo creo que... Pero hay otro dato, José Vicente, que hay otro dato que es importante y es que, y hoy lo he leído hoy, creo, que se dice que el gobierno va a seguir manteniendo el control sobre las inversiones extranjeras porque las empresas españolas, tanto en la bolsa como en otros sectores, su cotización es muy baja y están a precio de reales, como solíamos decir antiguamente en España, ¿no? Desde ese punto de vista, ese control de las inversiones ¿es positivo, es negativo? Hombre, hay que adoptar las decisiones que hay que adoptar dependiendo, pero claro, es una decisión reactiva, ¿no? La decisión proactiva sería, en lugar de equivocarse en las políticas, hacer las políticas adecuadas de reformas estructurales en nuestra actividad económica, tanto en el mercado de trabajo para eliminar la dualidad del mercado de trabajo, en el tamaño de nuestras empresas, en materia de endeudamiento. Antes lo ha dicho Miguel Ángel, hemos recuperado el nivel de endeudamiento en el sector privado solo en un año que teníamos en 2015, ¿no? Habíamos ido haciendo un proceso de desapalancamiento y hemos vuelto atrás, ¿no? O sea, sí, hay que hacer todo eso, ¿no? Para poder al mismo tiempo bajar impuestos. Oiga, si tienes a todo el mundo ahogado, es imposible que creen empleo. María, en Estados Unidos ahora se va a subir por parte de Biden el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones y otro tipo de impuestos desde el punto de vista de la política demócrata. Pero en España, aquellas regiones como Cataluña, que es la más alta en impuestos de España, u otras como Castilla-La Mancha y demás, no terminan de prosperar por el alto nivel impositivo que tienen. ¿Sería fundamental en España que se hiciera una tabla rasa con respecto a la ansiedad recaudatoria del Estado y se valorara el hecho de que cuanto menos impuestos, más posibilidades de puestos de trabajo, de inversión, incluso de crecimiento? Ante la situación que estamos, me refiero, ¿eh? Hombre, aquí vamos a ver, Biden ha propuesto eso, pero lo tiene que pasar. Y eso no va a ser fácil que lo pase, porque aquí todo lo que Estados Unidos es un país en donde los impuestos no le gusta absolutamente a nadie, nada más que a aquellos que los van a recibir, ¿no? Pero no al que los tiene que pagar. Y aquí hay mucha gente que paga impuestos, entonces no creo que pase. Yo creo que obviamente, yo desde mi punto de vista, ¿no? Todo el mundo tiene un punto de vista económico, yo desde luego soy antiimpuesto. Yo considero que el dinero lo tiene que tener la gente en su bolsillo para gastarlo y crear los puestos de trabajo y la inversión que necesite. Yo creo completamente que llega un momento, como está pasando en España, que el nivel impositivo es tan alto que lo que estás haciendo es yendo en contra de la propia economía porque nada se mueve, ¿no? Las famosas curvas que todo el mundo conocemos. Yo creo que yo tenía la esperanza que esta gente que ha llegado al poder, bueno, pues fuera como Syriza en Grecia, no sé si os acordáis, que al final, oye, Tsipras and Company se deportaron súper bien, ¿eh? Y sacaron a Grecia tuvieron que aprender, pero mira, como que así, ¿no? Entonces yo la verdad pensaba que bueno, pues que este gobierno iba a aprender y que una cosa es como bien decía Miguel Ángel, una cosa es la demagogia, pues para ganar las elecciones, y otra cosa es que cuando llegues, oye, pues tienes que poner las pilas y hacer las cosas, y es que ese memo no les está llegando. Entonces yo creo que si van a pensar que van a poder seguir subiendo impuestos en España, vosotros sabéis mejor que yo creo que eso sería ya terminar de ponerle la soga al cuello, ¿no? Mi opinión. Así es. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy viernes. Les recomendamos que se tomen un café tranquilito para digerir esto que hemos hablado. No sé cuándo podremos hablar de cosas positivas desde el punto de vista de la economía, pero lo cierto es que tenemos la mayor deuda pública de España en ese 117,1% desde 1902. Parece que no vamos a poder resolverla, según dice la Comisión Europea, hasta el año 2031. Y el horizonte se presenta negro, o sea que empecemos a pensar en comprar chubasqueros porque nos va a caer una buena. Gracias por todo, feliz viernes, feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Muchísimas en Café gracias. de Economía. Adiós. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Adiós.